hacen bastante trauma facial en Latinoamérica, en América en realidad. Las características clínicas, por lo que presenta el paciente, su cuadro clínico, y lo que es el manejo tanto quirúrgico como no quirúrgico de repente de las fracturas órito-maxilomalares. Dentro de las fracturas órito-maxilares, ustedes pueden abarcar, así como he visto, fracturas de órbita propiamente dicha también, ¿no? Y las maxilomalares también, las clasificaciones que puedan haber también. Entonces tienen un tópico como para que en una horita lo hagamos rápido y ya tengamos, además del seminario mismo, pues ya las notas y su participación, pues, ¿no? En la lista que hemos quedado. Entonces quedamos desde Maite de la Cruz hasta Méndez Sánchez el día viernes a las 8 de la noche. ¿Está bien? Muy bien. Sí, doctor. Entonces, muy bien. Entonces vamos a... Sí, están viendo mi pantalla, ¿no? Entonces, Sí, doctor. ¿sí lo ven en la pantalla? Sí, doctor. Entonces vamos a ver los tumores y quistes maxilares. Esta es otra parte también del área maxilofacial, que así como en la parte oncológica a veces nos cruzamos con otras especialidades o lo ven otras especialidades, en este caso la especialidad o el profesional de salud que lo ve son los odontólogos, sobre todo en los quistes maxilares. Los quistes más frecuentes que se dan en el área maxilofacial lo ven y lo manejan los odontólogos. Nosotros vemos de repente cuando hay un poco más complejo o tenemos que hacer otros manejos aparte de los quistes cuando están complicados. Entonces, a veces vienen pacientes con diagnósticos también erróneos, a pesar que son lesiones benignas, tumores y quistes son lesiones benignas. Y en estos casos también evaluamos la parte de la reconstrucción. De por sí, en el área maxilofacial, a pesar, además de que son tumores, no lo consideramos una parte de neoplasias, ¿no? Entonces, área de tumores y quistes maxilares, diferenciar entre qué es un quiste y qué es un tumor, cuál es más frecuente los quistes y tumores, cuál es el manejo, se dan cuenta por qué, ¿no? Quiste y tumor. Porque la mayoría de veces pacientes vienen con una deformidad, sobre todo en la mandíbula, por ejemplo, la llamamos deformidad o una tumoración, que no sabemos si es que es un tumor o de repente es un quiste. Todos estos están en base a la parte odontogénica, porque así como existen tumores y quistes maxilares odontogénicos, o sea, que derivan de la formación de los dientes, también hay tumores y quistes no odontogénicos, que son muy raros. La mayoría de patología lo vemos que son los tumores y quistes maxilares odontogénicos. Por eso es que tenemos que diferenciar. A veces va a venir un paciente y no lo vamos a saber decir si es un tumor o es un quiste odontogénico. ¿Cómo cómo lo vamos a saber? Vamos a ver a continuación. Pues, empecemos con los quistes. ¿Qué es un quiste? Es una bolsa conectivo epitelial. De por sí, imaginemos una bolsa que tiene una cubierta externa, tiene una cubierta interna y adentro hay un lumen, un vacío que puede contener líquido o puede tener un contenido semilíquido. Entonces, esa cubierta externa, es tejido conectivo, es grueso. No es un tumor, sino un aumento de volumen de una zona en donde ya se forma una bolsita ahí con un contenido líquido semilíquido que puede crecer y puede deformar el maxilar o la mandíbula. Entonces, los elementos del quiste tenemos que hay una pared con una cubierta externa, y una luz. La cubierta interna es el revestimiento y una luz. Los quistes pueden ocasionar problemas funcionales y estéticos de diferente intensidad, ¿no? Que es necesario tratarlos precozmente y diagnosticarlos precozmente. A veces, pacientes
que van a hacer su manejo ortodóntico, ¿no? Quieren mejorar la parte estética dental, acuden sin ningún síntoma, sin ningún signo, nada, y le hacen el estudio de imagen y encuentran que tiene quiste. O a veces pacientes donde tienen una caries dental, lo curaron, está bien, pasa un buen tiempo y nuevamente empieza a tener como una cicatrización ahí, como un granuloma, que puede confundir con una lesión maligna también, que eso es lo que a veces sucede, como les había manifestado en cáncer que había ahora. Le hacen una imagen y ven que hay un quiste. Entonces, se puede presentar de diferentes formas. Pueden ser asintomáticos, no sentir nada, o pueden tener de repente signos de infección, o pueden tener alguna deformidad. Puede haber dolor cuando de repente este quiste esté comprimiendo los nervios que están al lado. A veces pueden ser de difícil diagnóstico por las características que se asemejan, ¿no? Acá en este cuadro vamos a ver que estas bolsas conectivo-epiteliales pueden estar en la partes blandas gingival, pueden estar dentro, en la corona de un diente que ya está erupcionado. Pues generalmente nosotros lo dividimos a un diente en forma básica, como nos han enseñado, hasta desde la primaria, la corona, parte de la marfil, la corona, y la parte de adentro, la raíz. Entonces puede haber quistes que estén dentro de un diente ya erupcionado en la corona. Puede ser que esté en la parte de la medular, entre dos raíces. Puede ser que esté en el sitio donde estaba la raíz de un diente que se retiró, una exodoncia. Se retiró un diente y ahí se puede formar una bolsa conectivo epitelial. Puede ser en un diente que esté careado, una caries dental en la raíz y se forma ahí una, ¿no? Puede darse también en un diente que todavía no erupciona, justo en la corona dental. O puede darse en la rama mandibular o en el ángulo mandibular, que es la parte de la medular, justo en esta ubicación nada más. Cada uno tiene su nombre, su etiología y su característica. A veces pueden ser diagnósticos erróneos y obviamente manejos inadecuados, sobre todo en este tipo de quistes que están en el ángulo mandibular, en la rama mandibular o en la parte de quitos que están adentro, ¿no? Que se hace incompleto a veces los manejos y el paciente viene con complicaciones o con recidivas, o de repente, si no se le llegó a un diagnóstico correcto, puede ser que por la misma naturaleza de este quiste, se forme nuevamente el quiste, se forme nuevamente el quiste, porque así es la naturaleza de este tipo de quistes, que recidivan. Entonces, estos son los principales quistes odontogénicos, o sea, de la formación del diente que se pueden dar de acuerdo a las estructuras. Entonces, para eso hay un cuadro de la clasificación histogenética de los quistes odontogénicos. Había manifestado quistes también no odontogénicos, o sea, de otras estructuras. Y estos quistes pueden ser en tres grupos importantes. Los quistes derivados de los restos de Malacés, que son los quistes de la formación de la raíz dental, o los quistes derivados del epitelio reducido del esmalte, que es para la formación de la corona, o los quistes derivados de la lámina dental, los que mantienen fijo al diente. Dentro de ellos hay diferentes tipos. De los restos Malacés, están los periapicales o los residuales. Estos son los quistes más frecuentes que se ve, y eso lo ve más frecuente el odontólogo, como les decía. Luego tenemos el quiste del epitelio reducido del esmalte. El más frecuente que vemos es el quiste dentígeno, que también lo ve más frecuente el odontólogo. A veces cuando se complica, nosotros ya, de repente hay un proceso infeccioso o una osteomielitis, hacemos algún procedimiento un poquito más, además de lo que hacen el odontólogo. Quistes derivados de la lámina dental, dentro de ellos el más frecuente es el queratoquiste odontogénico, múltiple. Esto más lo vemos nosotros, maxilofacial cabesticulio, que los odontólogos, salvo que un odontólogo que esté especializado en el área maxilofacial también ve eso ahí. Todos originados de la lámina dental.
Entonces, si se dan cuenta, este tipo de quistes más frecuente lo ve odontólogos, o sea, esa es su capacidad resolutiva. Pues, generalmente nosotros vemos más los derivados de la lámina dental, pero vamos a ver de cada uno y estos grupos el más representativo. Entre ellos tenemos el quiste periapical. Ese es el más frecuente de los quistes, se puede causar por un caries dental, una caries dental, o traumatismos. La gente se golpeó y ahí ingresó la flora bacteriana de la cavidad oral. Y en la raíz dental, si no hay una curación completa, ya se forma la bolsa conectiva epitelial con secreción, en este caso a veces pus. Entonces el paciente puede venir con un aumento de volumen del ápice de la raíz, puede deformarse un poquito en la arcada dentaria, un aumento de volumen que puede conducir a un absceso dentario localizado, o puede ser que ya salió el absceso y el problema un poquito disminuyó y se forma granulomas y nunca curan, ¿no? Entonces el odontólogo le hace sus placas dentales, su mismo consultorio, y se ve el área de la bolsa. ¿No? Esta es una placa panorámica. Como había manifestado anteriormente, lo podemos dividir en cuadrantes: cuadrante superior, punto 1, 2, 3 y 4. Acá está entre el cuadrante 3 y 4. Cada pieza, como tenemos 8 dientes en cada lado, lo dividimos cuadrante, por ejemplo, 1, 1.1, 1.2, 1.3, la pieza, lo ponemos en base al cuadrante. Entonces vemos una imagen radiolúcida que nos está indicando que es un quiste probablemente periapical, ¿no? Y justo donde se ubica en el ápice de la raíz del diente. ¿Cuál es el tratamiento? Es retirar esta bolsa conectiva epitelial. Eso se llama enucleación. Se nuclea. Y obviamente se tiene que tratar al diente, o se retira, se hace la exodoncia, o se hace la endodoncia, se hace el manejo del conducto. Obviamente eso le hace el control odontólogo después para ver si esto desaparece, ¿no? Se forma hueso nuevamente. El otro tipo de quiste, este es el quiste apical, periapical o residual, si es cuando se retira el diente, a veces también quedan restos ahí y se forma el quiste. Eso es un quiste el resto de malaces. El otro es, ahorita que vamos a ver, el quiste dentígero, del epitelio oclusivo del esmalte. ¿Cuál es la característica? Que se da en dientes que no han erupcionado. Y se ve que hay una bolsa contenido líquido alrededor de la corona y la raíz está libre, está afuera. Entonces, cuando se ve estos casos, la mayoría de veces, a veces es asintomático, salvo en los niños, en donde ya están de 6, 7 años y no se ve que haya la formación del canino. Entonces, va el familiar, el padre, lo lleva al odontólogo y dice, ya está pasando varios, y se ve que el canino de repente está por arriba, que no está bajando. Se le pide una radiografía y se ve que hay un canino retenido con su quiste dentígeno. O en los pacientes donde quieren hacerse el retiro de la clásica tercera molar, ¿no? Tienen 30 años, 25 años, ya le están molestando, hay pequeños dolores, le hacen la radiografía panorámica y le encuentran que tiene su quiste dentígeno en la tercera molar. O sea, generalmente no son asintomáticos, son asintomáticos, ¿no? ¿Cuál es el manejo? Igual se retira la bolsa, pero puede hacerse la exodoncia del tercer molar, si es que son terceros molares. Y si es un niño, un canino, puede darse o retirarse la bolsa para luego hacer la ortodoncia, o sea, encaminar al canino, o marsupializar el quiste para hacer la ortodoncia y después la escisión. ¿Qué significa marsupialización? Significa hacer un corte en la bolsa, por ejemplo, acá se hace el corte de la bolsa, y eso se aboca a la cavidad oral, se abre ahí así, para que progresivamente esa bolsa se va a hacer más chiquita, y se pueda retirar. Entonces se marsupializa. Ese es un procedimiento odontológico complejo,
hacen los maxilofaciales ortodoncistas. Ejemplo, por ejemplo, acá vemos un paciente con una área radiolúcida, tanto en el cuadrante 4 como en el cuadrante 3, que abarca varias piezas dentarias, y adentro vemos una imagen radiopaca, sería el diente como tal. Entonces, ahí sí, por ser una imagen grande, ya había una deformidad ya del cuerpo mandibular, se procede a hacer un corte por la región vestibular, intraoral, se hace el curetaje, retiramos la bolsa conectiva epitelial, eso se llama curetaje, en el argot de nosotros le llamamos curetaje a lo macho. O sea, limpiamos, separamos bien, no tiene que quedar ninguna parte conectiva, porque si no, nuevamente aparece. Cuando son áreas bien grandes, a veces se puede poner chips óseos, partecitas de hueso, injerto óseo, o también podemos poner unas sustancias que lo quemen esa área y aumente más la posición de hueso, la producción de hueso. Entonces acá vemos ya la bolsa conectivo epitelial con parte del diente. Y el tercer grupo, que es el más complicado, el más complejo, que es los que derivan de la lámina dental, el resto de la lámina dental, los que tienen la fijación del diente, el más común es el queratoquiste. Este queratoquiste tiene comportamiento parecido a un tumor y a un tumor todavía maligno, porque es bien agresivo, es altamente recidivante, o sea, reaparece, le hacen el curetaje y puede reaparecer, o puede ser que sea parte de un síndrome, que es el síndrome de Gorlin-Goltz, que está caracterizado además por alteraciones a nivel de los dedos de la mano, puede producirse carcinomas de la piel, pueden también producirse alteraciones eh, de depósitos de queratina en lados del cerebro, puede ser espina bífida o alteración de las costillas. Es todo un síndrome, un conjunto de signos o síntomas que pueden estar más o menos en algún, puede darse en el maxilar o la mandíbula. Generalmente los queratoquistes solos, no sindrómicos, se dan en la mandíbula. Tanto así que nos puede confundir con tumores, tanto benignos o como malignos, o tumores odontogénicos también. No podemos al examinar decir esto es un queratoquiste o esto es un tumor, un ameloblastoma, que vamos a ver a continuación. Pero ya, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? ¿Cuándo hacemos el diagnóstico completo? Al retirar, o sea, se hace una biopsia, curetaje, y el patólogo nos va a decir, sí, efectivamente, esto es un queratoquiste, o esto es un quiste dentígero, o esto es un quiste residual, eh, puede ser un tumor, ¿no? Un tumor benigno tengo odontogénico. Y de acuerdo a eso ya se tiene que evaluar el plan. De repente queda ahí, dice ya, hacemos controles, de repente si es más agresivo, tenemos que hacer una resección en bloque de esa zona y reconstruirlo. El tratamiento va desde una enucleación hasta una resección o estectomía, sacar ese pedazo. Tiene características de ser residuos múltiples. A veces cuando un quiste bien grande se puede marsupializar y puede resecar. Entonces, si sale queratoquiste o se está pensando, de repente en la imagen se ve un poquito más de área blanquecina, estamos obligados en decirle al paciente de que puede ser que se trate un queratoquiste y ser altamente recidivante. ¿Qué significa eso? Que el paciente va a necesitar probablemente posteriormente más cirugías. Entonces, a veces nosotros nos encontramos con pacientes que vienen y dicen, no, el médico, el odontólogo me ha operado mal porque me sacó y nuevamente reaparece, y es así. Entonces, tenemos que explicarle al paciente. A veces de repente es sindrómico, un síndrome Orling-Goltz. Entonces, puede aparecer un quiste por acá, otro año empezó un quiste por acá, otro quiste por acá. Entonces, tenemos que estar en constante manejo. Ejemplos, un quiste radicular, es las famosas placas que toman los odontólogos, las periapicales,
Obviamente hay una deformidad en esa zona y el paciente viene porque tuvo una caries dental y después hay deformidad, hay pus, lo maneja, se hace un corte por vía vestibular, se retira la parte ósea y se hace el curetaje, retira el quiste, a veces se tiene que cauterizar, colocar sustancias que eviten el crecimiento de esta envoltura, que es puede ser, hay nombres, sustancia carnoy, a veces utilizamos el iodoformo. Un caso un poco anecdótico fue que se trató un colega de nosotros, médico también, que tenía un quiste igual radicular, se retiró, se puso iodoformo y el iodoformo le causó una tiroiditis autoinmune, el mismo yodo. Está dentro de las complicaciones, pero es muy, muy, muy raro. Y para su mala suerte le digo, pero fue pasajera, pero igual, o sea, por el uso de yodoformo. Acá se sutura la pieza del quiste, envoltura. Es que ahorita que este no es odontogénico, de origen óseo, se puede asociar a traumatismos previos. Generalmente a veces lo vemos en niños o en adultos jóvenes. Puede ser que nosotros entramos con la imagen de un quiste, pedimos la imagen, ¿no? Una tomografía, el estudio de tomografía, y lo que nos va a confirmar es la biopsia quirúrgica. Entramos a sala, abrimos y empieza a sangrar abundantemente, de tal manera que tenemos que comprimir y evaluar si es que se trata de este caso de un quiste óseo aneurismático, que el manejo de repente va a requerir retirar. Ya nos ha pasado, vemos en pacientes pediátricos, entonces puede ser igual un quiste, se entra y hay un sangrado coercible, no se puede, se tiene que taponear, salir o suspender la cirugía, hablar con los padres y manifestarle que probablemente se tenga que retirar el hueso. Entonces, el paciente ingrese con un probable manejo y sale otro. Entonces, hay que tener bastante cuidado en este tipo de diagnóstico. ¿Quién nos los va a dar el diagnóstico final? El patólogo, la histopatología, ¿no? Que si es que persiste y no se puede taponear bien, se tiene que hacer la resección. Así como hay deformidad. Doctor, creo que se le ha ido la señal. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Sí me escucho? ¿Sí ven la...? Porque me salió un sonidito ahorita de... ¿Sí me escuchan? Ahora sí. ¿Sí? Sí, doctor, ahora sí. ¿Aló? Ay, ay, ay. Porque hace un ratito también me salió este. Entonces, continuemos. Entonces, estas exostosis son protuberancias óseas benignas que se levantan sobre la lámina central. ¿Y cómo se llaman estas exostosis? Va a depender de la localización. Son, si uno lo palpa, pues en tumores de hueso, ¿no? Duro. Si no tiene, te va a decir de repente es un tumor maligno o algo malo. No, son exostosis, o sea, lesiones benignas, en este caso acá en la región gingival. Pero lo que más frecuente vemos es en la parte del paladar duro, que se llama el torus palatino. Se encuentra en la línea media del paladar duro. Luego tenemos el torus mandibular, que está en la parte lingual de la mandíbula, adentro de la boca, y lo es como un rosario ahí. Uno toca y es consistencia de hueso, duro. Y la escostosis bucal que hemos visto acá en la región gingival. Los torus palatinos, sobre todo, no lo vemos en los niños, generalmente lo vemos ya en los adultos jóvenes y más frecuente en mujeres. Su crecimiento es bien, bien lento, ¿no? De tal manera que a veces acuden y
porque ya notan un poco la deformidad, o porque así en forma casual alguien nos vio y dice, oye, tienes un bultito ahí, palpan es algo duro, no, piensan que es algo malo. Entonces, acuden y se ve que es un torus palatino. Acá vemos el torus mandibular, un rosario en la cara lingual, se le llama, de la mandíbula, igual acá como un rosario. Y acá el torus, famosísimo torus palatino. ¿Cuál es el manejo? El manejo que se tiene que evaluar es la observación en realidad. En realidad no requiere un manejo como tal, a menos de que el paciente de repente utilice prótesis o de repente ya por el crecimiento, cuando él come con un huesito, algo se está ocasionando una lesión y puede ocasionarse una herida y si tiene factores de riesgo, puede condicionar a una lesión neoplásica. No necesariamente, obviamente, ¿no? Pero ya está condicionando ese bulto a alterar ya su modo de vida. Ahí sí ya requiere el manejo quirúrgico. Si no, si es una lesión, una tumoración, un relieve pequeño, simplemente se va a observar. Si el paciente utiliza dentadura y es pequeño, se le tiene que informar que el protecista lo tiene que hacer de acuerdo a eso y evaluar cada 4 o 6 meses si es que requiere algún cambio. Si ya empieza a intervenir en la función, ya se lo opera. ¿Y cómo se hace el tratamiento? Simplemente se hace un rebanado del hueso con tipo escultura, que desde lo más simple es con cincel y martillo, tipo escultor, y lo que usualmente utiliza en la tecnología con una fresa con mini motor. Fresas son los instrumentos que pueden ser hasta va desde titanio, acero quirúrgico, hasta, no recuerdo este metal, que es bien fuerte. Entonces, como se lo hace elaboración, la lija y solo limpia todo eso y solo deja hasta la parte parejita, la parte del paladar. Y el tumor como tal, así porque hay una reproducción del osteocito, es el osteoma, que también es una lesión benigna, y eso sí está formado por el tejido óseo maduro, o sea, el osteocito, y bien diferenciado, es su característica, ¿no? Tejido óseo maduro y bien diferenciado. Es igual como las excrescencias óseas, con los torus, es de crecimiento bien lento, también es poco frecuente. Eh, Igual en el área cráneo maxilofacial, nosotros lo vemos más frecuente en el hueso frontal, a veces vienen, ¿no? Con unos, piensan, tienen su cachito ahí, entonces ya por la estética se retiran o a veces tienen un crecimiento poco acelerado que requieren el manejo. Entonces, eh, generalmente vemos asintomáticos, salvo que esté ubicado en un área donde estén comprimiendo eh, lesiones o estructuras vasculonerviosas, o esté en un área donde interfiere en la función, como vamos a ver de un momento, por ejemplo en la fosa cigomática, de acuerdo a la ubicación del hueso. Pero generalmente vemos en el hueso frontal. A veces van por la parte estética, pero si nos va a tratar con un corte ahí, prefieren el corte o también el aumento de volumen. Va a depender del paciente. Lo podemos clasificar. Lo más frecuente son, el clásico es el eburnio, que son tipo marfil, duros, y tenemos el otro, la enostosis, de crecimiento hacia adentro. En la imagen vemos estructuras densas, ¿no? Radiopacas. Pueden estar mal definidos, el tamaño va a depender. Generalmente utilizamos la radiografía suficiente para determinar que son tumores benignos y no hay compromiso en la cortical interna. Pero si son tumores un poco más grandes y tenemos que hacer una planificación quirúrgica, le pedimos una tomografía en 3D. Por ejemplo, vamos a ver acá el osteoma frontal. Un paciente donde hasta ya tenía sinusitis y aumento de volumen. Se ve en el corte axial una tomografía
una imagen, se puede decir en la parte radiológica como radiopaca, pero un ratito. ¿Va a quedar todavía o va a salir? Porque ya es hora, así me dijo. Pero un momentito. Aló. Perdón, justo me estaban llamando, que no podía, bien. Entonces, como manifestaba acá, un área acá en el seno maxilar, se hace un abordaje directo, frontal. Acá se ve el ostioma, el tumor, alrededor, se retira, ven áreas irregulares. Luego se ve el área cruenta, ese es el seno frontal. Hay un pequeño curetaje, una pequeña limpieza en la mucosa, y se coloca mini placas de 1.1. Ya. Esa es la pieza quirúrgica, 3 centímetros más o menos del tumor, un ostioma frontal. En ese caso, se hizo el manejo quirúrgico por crecimiento y ya está afectando el seno frontal, había dolor y sinusitis, ¿no? Entonces espero que se trate la sinusitis para hacer el manejo. Un ostioma mandibular, también componente un radiopaco. Acá nos podemos confundir con las excrescencias gingivales. Acá también, si uno palpa, se palpa como si fuera hueso, duro, bien duro. Que eso no nos tiene que hacer confundir con un ganglio, por ejemplo, ¿no? En grupo 1B, que así no tienen la consistencia de hueso. Acá otro caso, un osteoma frontal extenso, un paciente pediátrico, que obviamente por crecimiento ya está afectando al ojo, está haciendo una distopia hacia abajo. En la tomografía se ve un área extensa de toda la parte del techo de la órbita, tercio superior, que se tiene que entrar con neurocirugía. Este es el abordaje coronal, puede ser desde la parte preauricular, se desguanta, saca todo hasta evidenciar la parte frontal, que es el tumor, que se va resecando. Ingresa a neurocirugía para trepanar esta parte del seno frontal y tener la seguridad de que no hay restos. Se tiene que resecar, si bien es cierto es un tumor benigno, que en este caso este niño hay un crecimiento un poco agresivo, y se recoloca nuevamente la placa ósea con todas las mini placas y torninas. En la patología nos pueden dar que es o de tejido compacto ebúrneo o de tejido esponjoso, netamente la medular. Bueno, la capa perióstica es la que nutre el osteoma, claro, porque la capa perióstica es la que nutre al hueso como tal, pues, ¿no?
De eso se depende el tratamiento. ¿Cuál es el manejo? Igual como las excrescencias óseas o los torus, cuando son asintomáticos, igual no requiere tratamiento porque su crecimiento es bien lento. Pero si ya hay alguna alteración funcional, sobre todo, el manejo es quirúrgico y no se hace como el torus o la excrescencia, sino se tiene que sacar en bloque, con un margen de seguridad, porque se debe evitar la recidiva. A veces cuando es recóndito se puede sacar en fragmentos, pero se tiene que tratar de retirar por todo el tumor. Acá, por ejemplo, se hace un abordaje semicoronal para retirar un tumor de coronoides. Ya había un tumor que impedía la movilización, la apertura oral. Vamos a ver acá un caso de osteoma de coronoides. Entonces, como ven ahí, esa es una residente que inclusive nos bromeamos, ¿no? Y hacemos un diagnóstico diferencial que era. Para hacer sí, un abordaje más complejo, para llegar hasta la parte de la fosa cigomática. Y esto no era un cóndilo, sino la apófisis coronoides. Pues. Bien, esos son los tumores benignos que los más frecuentes, pero de crecimiento bien lento. Pero hay tumores menos frecuentes que son, a pesar de ser benignos, son de crecimiento muy, muy agresivo. Entre ellos tenemos el ameloblastoma. Es un tumor netamente de origen odontogénico. Neoplasia del epitelio odontogénico, muy agresivo. Tiene diferentes patrones histológicos. El, a veces, inicialmente a veces le llamaban adamantinoma, que era muy duro porque era muy agresivo. Eh, es bien recurrente, dependiendo del tipo de manejo que le hagamos. Son bien raros. Lo pueden clasificar en sólido multiquístico, uniquístico y periférico, dependiendo de las características de la imagen también. Y de acuerdo a las características de la imagen también vamos a ver que la histología, algunos son más agresivos que otros. Por ejemplo, el sólido multiquístico es el más agresivo y el menos agresivo es el uniquístico. Y el único quístico, como su nombre lo dice, es un solo quiste, nos puede confundir con un quiste odontogénico. El manejo es quirúrgico y va a depender pues el resultado de la técnica conservadora frente a la radical. La radical tiene mejores resultados que la conservadora, pero va a depender de cada paciente en realidad. Y el objetivo es minimizar la recurrencia, restaurar la función y la estética. Más frecuente, varones de 20 a 40 años, puede darse entre varones y mujeres. Lo que más frecuente vemos son en mujeres acá en nuestro medio, donde se ve frecuentemente más en la parte de la mandíbula, en la rama, o el ángulo mandibular. En el maxilar es menos frecuente, pero son más agresivos ahí, ¿no? Puede ser uniquístico, convencional o periférico. Los uniquísticos también lo dividimos porque a veces son combinados, o sea, simplemente hay una tumoración en el lumen, pero puede ser que haya intraluminal o puede ser que todo traspase toda la membrana de la tumoración y eso es mucho más agresivo que el tipo 1. Entonces el manejo va desde un manejo conservador al tratamiento radical. Y dentro del conservador tenemos todo lo que hemos visto en el manejo de los quistes ontogénicos, enucleación, marsupialización, curetaje y sustancias que se colocan e inclusive uso de electrocauterio, o sea, quemarlo, o radioterapia, escleroterapia, que es mucho menos frecuente, que no se da en realidad. Y la cirugía va desde una mandibulectomía, sacarlo,
una parte, una resección marginal o segmentaria, retiro de esa parte, ¿no? Mandibulectomía segmentaria, con reconstrucción. Miren, imagínense, la tasa de recurrencia es 70%, pero eso sobre todo cuando se hace un tratamiento conservador, o sea, de repente se lo enúclea o se marsupializa y se hace curetaje nada más. Ahí es donde se ve más la recurrencia. Y se ve sobre todo en los 5 primeros años, en los 2 primeros años, el primer año el 50%. Si es que se hace un manejo quirúrgico radical, tiene que haber márgenes hasta de 10 milímetros. La enucleación, curetaje, quirioterapia son alternativas de tratamiento no curativas. Ese es el manejo conservador. Y acá, 3 grupos clínicos en relación a la modalidad de tratamiento. Sabemos uniquístico, solo y multiquísticos y periférico. De acuerdo a eso, vamos a decir, a este hay que hacerle tal cosa, al otro tal cosa. Entonces, factores que nos van a determinar qué es lo que tenemos que hacer en la mieloblastoma. Si su presentación clínica o patológica son agresivos de crecimiento rapidito, crecieron, entonces de repente es un tumor maligno, ¿no? En la biopsia quirúrgica nos va a determinar su localización y tamaño. En el maxilar son más agresivos que lo del mandíbula. Las características macro y microscópicas, la edad, el seguimiento. Depende de pacientes que vienen de la célula o del sur, de Tacna, es difícil hacer el controles. Entonces, ya no vienen los pacientes, tenemos que hacer un tratamiento de repente radical. Entonces, en la enucleación, ¿cuándo lo podemos hacer? Un ameloblastoma uniquístico, que no son tan agresivos. Si está solamente limitado al epitelio quístico, o sea, es el uniquístico tipo 1, por ejemplo. Marsupialización, cuando son bien grandes y después lo vamos a operar, sí o sí. La crioterapia es muy costosa, no lo hacemos como tal, y la resección quirúrgica, obviamente, evaluando la reconstrucción y la rehabilitación. Acá hay esbozos de qué distancia tenemos que poner de borde, 1 centímetro, curetajes y controles. De 1 centímetro, eh, si no hay compromiso de los corticales, curetaje. Si hay compromiso, resección en bloque. Si hay ruptura de los corticales, eliminar los tejidos blandos. Es de acuerdo al tamaño que tenga el quiste, ¿no? Generalmente pues vienen quistes mucho más grandes. Estos de 1 centímetro, menos de 1 centímetro, lo ven los odontólogos y a veces proceden a hacer curetajes, recibar o reaparecer en forma bien agresiva. Si hay recidivas, ya aparecen al menos de 1 centímetro, entonces están los bordes. Este tipo de tumores lo manejamos más nosotros o los odontólogos maxilofaciales. Y existe el diagnóstico diferencial, como les manifestaba anteriormente, ¿no? Puede ser que sacamos una tomografía y vemos que hay un tumor quístico. Puede ser un quiste odontogénico, puede ser. Puede ser un tumor quístico, como un meloblastoma uniquístico, puede ser. O queratoquiste. Entonces, con los tumores odontogénicos, ¿con cuál nos podemos tener el diagnóstico diferencial? Con el fibromixoma o el mixoma odontogénico. Con los quistes odontogénicos, el queratoquiste o un quiste residual. Con lesiones no odontogénicas quísticas, granuloma central de células gigantes, que es el más frecuente, pues fibroma, hemangioma, histiocitosis, quiste aneurismático, todas esas cosas nos pueden tener una duda diagnóstica. Obviamente nos vamos por lo más frecuente. Hay un estudio que el tratamiento del ameloblastoma que concluye que el tratamiento conservador hay una tasa de recurrencia del 60-80%. En cambio, con la cirugía radical, del 0 al 10%. Para que vean gran diferencia entre el tratamiento conservador y el tratamiento radical. Y la radical, ¿a quién se le indica más? ¿Multiquístico sólido o uniquístico avanzado o recidivado? La cirugía conservadora, más técnica de soporte y seguimiento a largo plazo, reservado para los uniquísticos o multiquísticos sólidos pequeños. Entonces, si es que lo vamos a controlar, observar y de repente vamos a hacer otras técnicas, se puede dar esto conservadoramente. Las características en burbujas de jabón que se puede dar con un panal de abejas, así, burbujas de jabón que
en la patología ya la característica de la polarización inversa de sus células, ese es el diagnóstico patognomónico ya de un ameloblastoma, que eso lo da el patólogo, eso no lo podemos definir nosotros. Podemos tener una idea de las burbujas de jabón, sí, pero puede darse también en quistes odontogénicos. Ejemplo, un caso, una paciente joven con la hemimandíbula del lado izquierdo aumenta de volumen, a pesar de un crecimiento extenso por la cara lingual, tiene buena apertura. O sea, esto un poquito nos orienta de que no es un tumor maligno, pero sí hay compromiso de partes blandas, imagínense, también de piezas dentarias. Entonces, tenemos que hacer una biopsia quirúrgica en este paciente para tener una idea. Entonces, ¿cuál es el plan de diagnóstico inicial? Cuando el paciente viene así acá a la consulta, le piden una tomografía. Este paciente ya vino con una tomografía donde se ve hasta la línea media exactamente, toda la mandíbula, y hay circulación venosa por compresión. Y en la mandíbula se ve en todo el cuadrante 3, toda la mandíbula izquierda, formada por lóculos, por áreas quísticas, no multiquísticas. Primer diagnóstico a tener en cuenta. Bueno, nosotros que tenemos experiencia es un ameloblastoma, pero puede ser un fibromixoma, un queratoquiste, un poco raro porque este es multiquístico, pero puede darse como diagnóstico inicial último. Entonces se plantea la cirugía, se hace una hemimandibulectomía, se sacó toda la mandíbula, que está el tumor. En este caso se hace una hemimandibulectomía no oncológica, se deja parte de los ganglios, todas las estructuras de alrededor, se deja, solamente saca el tumor de alrededor nada más. Y se ya plantea la reconstrucción. Ahí entramos ya a tallar el tema, o el otro pilar de nosotros, que es la reconstrucción. Se utiliza, estos son moldes en base a cirugía de modelos. Utiliza el modelo de la misma paciente, su cráneo. Y este es el modelo sacamos la parte del peroné de su pierna y lo unimos con una placa de reconstrucción de bajo perfil. En base a esto, formación de la mandíbula, del hueso que es el peroné, se hacen cortes, acá como estos cortes, se lo dobla para tener la formación del arco mandibular, ¿no? Ya se ve el colágeno subcutáneo y se lo une la parte sobrante. Este es como ser las partes de los cortes que se tiene que hacer en el hueso, en el peroné. Entonces es un colgajo microquirúrgico de peroné. Entonces la paciente a los 6 meses, sin tumor, obviamente se tiene que hacer reconstrucción, rehabilitación en el manejo también de los labios, porque es parte de las secuelas a veces quirúrgicas, pero mejoró acá se ve el colágeno, la paleta cutánea, que ya está, hace su metaplasia ahí. El tratamiento ya lo habíamos visto. Acá hay un cuadro comparativo entre el ameloblastoma, que es un tumor odontogénico, y el queratoquiste, que es un quiste odontogénico. Más o menos clínicamente tienen las mismas características: cuarta, quinta década, segunda, tercera década, el queratoquiste, más en varones y mujeres, está ahí. Nosotros vemos más en mujeres. Característica más frecuente del ameloblastoma en la mandíbula, más en la rama. Acá también da en el mandíbula, el maxilar. Acá en el queratoquiste se asocia a un síndrome de Golden-Gold. La etiología sí es diferente.
En el ameloblastoma es de varios restos de helioquiste ontogéneo, solo va a salir del epitel. En el queratoquiste de restos de la lámina dental. En el ameloblastoma puede ser asintomático y crecimiento lento, pero puede ser también bien invasivo, bien agresivo y puede comprometer las dos tablas óseas. Acá es mucho más lento, no es destructivo, puede comprometer una sola tabla ósea. O sea, es más agresivo el ameloblastoma que el queratoquiste. En imágenes, la única diferencia que podemos hacerlo es con una resonancia magnética, que eso no lo hacemos en realidad. Las imágenes nos pueden confundir, porque los dos pueden tener lo mismo, un proceso osteolítico, obviamente, que en la ameloblastoma puede darse las dos capas, o de la cortical interna y externa, a diferencia del queratoquiste, que es un poco más definido, ¿no? Pero pueden darse las mismas características, o sea, con la tomografía no necesariamente puedes llegar a ese diagnóstico. Con un ameloblastoma, acá todas las corticales están respetadas, acá también toda la cortical está respetada, ¿no? Parecido. La patología sí, obviamente, y la diferenciación, pues la polarización inversa es en la ameloblastoma, y acá sí ven el epitelio ya con contenido de tejido, con que era el tejido paraqueratinizado o ortoqueratinizado. La imagen de queratinocitos. El manejo, obviamente, en el ameloblastoma va a depender del tipo, ¿no? Multiquístico, uniquístico, si va al conservador o si es más agresivo. Acá, netamente, va a ser, puede ser la parte del curetaje, la supresión en nucleación. La parte más agresiva se hace si es que recibido se trata de un síndrome. Acá se coloca el ameloblastoma radioresistente. De por sí no se da radioterapia, ¿no? El manejo es netamente quirúrgico. Las recurrencias son más o menos parecidas si es que se hace el tratamiento conservador en el ameloblastoma que en queratoquiste también. Vamos a ver algunos ejemplos. Paciente con un tumor con deformidad en el cuerpo mandibular. Se hace la biopsia primero quirúrgica y me sale que es un ameloblastoma. Entonces, se hace igual la resección en bloque, una mandibulectomía segmentaria. Se retira toda parte del cuerpo mandibular. Igual como les manifestaba, no es oncológico, acá no limpiamos los músculos, ni la grasa, ni alrededor, solamente el hueso. El tumor óseo acá. Y se hace una reconstrucción igual con colágeno microquirúrgico de peroné. Se unen los vasos peroneos con los huesos o los vasos faciales. Acá otro caso, el paciente ya no podía comer, con un tumor alrededor de todo el cuerpo, toda la hemimandíbula del lado izquierdo. Es una hemimandibulectomía. Una paciente también con aumento de volumen, una asimetría en la cara en el lado izquierdo, donde el primer plan de manejo es proponerle la biopsia quirúrgica con las imágenes. La imagen, la radiografía panorámica, una extensa lesión uniquística. Acá pareciera que había un hilóculos. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? A ver, ¿qué me dicen? En esta paciente con una simetría, le enseñan esta paciente con una simetría, le enseñan esta radiografía, ¿cuál sería su diagnóstico diferencial? A ver, les escucho. Aló.
Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Qué diagnósticos diferenciales podrían tener acá? Una niña de 15 años, una simetría, la mandíbula, una radiografía panorámica donde se ve una extensa lesión, radiolúcida, toda la rama, parte del cuerpo del lado izquierdo. Quiste. Diagnósticos diferenciales. Ya un quiste, ¿qué quiste sería? De los que hemos visto, a ver. Quiste. Un queratoquiste, muy bien, por la ubicación puede darse un queratoquiste. ¿Qué más? También otro diagnóstico diferenciales. A ver, otra compañera. Un ameloblastoma, claro, puede ser un ameloblastoma. Otro diagnóstico diferencial. Un fibromixoma también, que es un tumor odontogénico. Entonces se entra a hacer solamente la exploración y biopsia. Se hace un corte y se ve acá un tejido cerebroide así, parduzco, características de un ameloblastoma probablemente. Igual se curetea y se espera el resultado de la biopsia. No se hace la resección de golpe de frente, pues, con la niña, ¿no? Si se planifica eso, se tiene que hacer con la reconstrucción. Y acá está una persona mayor, con una gran asimetría en mi cara del lado derecho, que le impide ya alimentarse. Se le pide una tomografía y se ve multilóculos. ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Sí se escucha, ¿Aló? doctor. Sí se escucha. Ahí, escuchando el sonidito medio raro. En este paciente el resultado fue un fibromixoma, miren, que es un diagnóstico diferencial del ameloblastoma. Igual se hizo la mandibulectomía y se colocó un injerto de cresta ilíaca de hueso con placa de reconstrucción 2.4. Bien, ese es con respecto a los tumores y quistes maxilares. ¿Alguna pregunta, algo que quieran acotar o opinar? No nos faltaría el otro tema. Tenemos que hacer un descanso, ya me cansé también. Doctor, una pregunta. Dime, Víctor. Doctor, dentro de los tumores benignos, hablamos de, en este caso, de ameloblastoma, ¿no? Y usted hablaba de una resección radical y en este caso un tratamiento conservador y un tratamiento radical, ¿no? Y en el cual decías que Así en es. el conservador había la posibilidad de que haya una recidiva en un 70-80%, ¿no? ¿Cuándo elegir Sí. realizarle a un paciente si es, o sea, un tratamiento conservador o un tratamiento radical, doctor? ¿Cuándo puedo yo pensar realizarlo si lo Ahí. conservo o es radical, doctor? Ya, sí, eso es lo que vamos, eso es lo que había manifestado en una de esas diapositivas. Mira, el conservador, la cirugía conservadora, más puede dar a los uniquísticos. Los uniquísticos no son tan agresivos y podemos arriesgarnos si es que el tamaño es de 1 centímetro o menos de 1 centímetro. Vamos a ver, espérate. Y acá, miren, en la diapositiva, por ejemplo, de menos de 1 centímetro podemos arriesgarnos a hacer un curetaje y controles. Y sobre todo si son uniquísticos. Ahí, con el riesgo de que pueda recidivar, ya tenemos hasta 70% de riesgo de recidivar, ¿no? 60, 70. Pero si es un multiquístico periférico, estos sí son agresivos. Ahí ya se tiene que proponer mejor la cirugía radical en bloque sacar. Ahora sí, puede ser un multiquístico, pero también pequeñito, menos de 1 centímetro, ¿no? Pequeñito, que el paciente de repente dice,
sacarme toda la mandíbula, ¿no? Paciente mujer y un corte y toda la cosa, se arriesgan de repente, sería, se le ofrece, pues ahí está esta posibilidad con el riesgo de que reaparezca. Tiene el riesgo de ser multiquístico, pero tiene menos de 1 centímetro. Entonces podemos hacer la ameloblastoma, podemos hacer, perdón, el curetaje y hacerlo con controles en los multiquísticos sólidos con pequeña extensión, menos de 1 centímetro. En eso podemos ser un poco conservadores con respecto solamente al curetaje. Entonces, la enucleación, que es el curetaje, ¿cuándo se da? En ameloblastoma uniquístico. Y bueno, sobre todo en los que tienen proliferación limitada sin invadir la pared, ¿no? Esos son, en este caso, el manejo conservador, tratamiento conservador. ¿Cuál de estos tratamientos conservadores que más se utiliza? La enucleación. Retirar, curetear nada más. Hacer una ostectomía periférica alrededor se puede hacer también si es pequeño los límites sin causarle tanto daño. También ese es conservador. Utilizar sustancias como carnoy, nitrógeno líquido. Eso no hacemos, eso se usa más también en los quistes. No se hace. Se prefiere primero el curetaje o la ostectomía periférica. ¿Ya? O sea, en conclusión, los pacientes que quiero de repente hacer conservador, ¿cuándo hacerlo? En el ameloblastoma que sea uniquístico. Y si es multiquístico, que sea menos de 1 centímetro. Con todo ese riesgo de que de repente, si es que es resecable, es rascar un poquito nada más, o sea, no hacer una mandibulectomía segmentaria. ¿Ya, Víker? Sí, doctor, muchas gracias, doctor. Yo creo que entiendan bien eso, o sea, en los tumores odontogénicos más agresivos que tenemos son los ameloblastomas, que tenemos a veces ser radicales en el manejo quirúrgico, eh, pero hay algunos casos que se pueden individualizar, sobre todo en los uniquísticos, y en el uniquístico tipo 1 todavía. Uno es siendo ya es un poquito ya más específico, más de especialidad, pero ustedes tienen que tener en cuenta que dentro de los tumores odontogénicos, el ameloblastoma es uno de los más frecuentes y más agresivos, que tiene una tasa de residuo alta, entonces tenemos que ser bien agresivos. Va a depender de la presentación que tenga el paciente, la edad del paciente, de dónde venga. Entonces hay pacientes que vienen a veces de la célula y de repente te los opera y ya no regresan ya. Y están ahí de repente con su quiste y no crece por suerte, pero de repente aparece de nuevo y es complicado. Tengo un paciente que fue manejado, pronto le hacen curetaje y sale un ameloblastoma y era uniquístico, pero era extenso toda la rama mandibular. Y le dijeron pues que tienen que hacer la resección en bloque y todo, con toda la reconstrucción. Era todo un aparato para hacer eso, ¿no? La reconstrucción, pues, el paciente viene al seguro y me decía que no quería exponerse a eso. Bueno, se le hace una exploración nuevamente, se hace el curetaje del área que había quedado, un buen curetaje, se fresa, se hace con un fresado, se saca un pedacito de hueso y se lo manda a estudiar nuevamente, además del diagnóstico que ya tenía, ¿no? Que le habían hecho en forma particular. Y evidentemente era un ameloblastoma, que probablemente era un uniquístico. Y se acuerda con él, ¿no? Bueno, no quería la cirugía, esta cirugía compleja, hay que hacer controles. Y cada 4 o 6 meses hacía controles y misteriosamente, y gracias a Dios, se formaba más hueso y se redujo más el quiste. Se redujo tan pequeño que ya no había crecimiento. Y así está el paciente, siendo un ameloblastoma. Se hace controles de imagen nada más, no ha crecido más y a la expectativa, si es que crece, pues se propone ya este manejo quirúrgico radical con la reconstrucción respectiva. Entonces todo eso se tiene que evaluar las características del paciente, las características del, del tipo de ameloblastoma que tiene. ¿Ya? Bien, si no hay otro comentario, otra pregunta, hacemos nuevamente otro receso
para agarrar más fuerza y continuar con la ponencia. La otra ponencia es también corta porque es anomalías congénitas, que prácticamente de las varias que hay, solamente hacemos un par de ellas como tal, ¿no? Bien, entonces descansamos un periodo de tiempo, ¿qué les parece? Sí, doctor. Ya. A qué horas quieren terminar? Son ahorita las 12:25. ¿12 y media será que empecemos? Ya, 12:30. ¿Hasta qué horas? No sé qué dicen los demás compañeros. ¿Qué dice el pueblo? Doctor, ¿puede subir las diapositivas de hoy? Eso es lo que quiero ver, lo voy a quitar. A ver, estas como son pequeñas, creo que sí puede ser, porque en esto de cavidad oral tengo que recortar, creo, los videos y las imágenes, porque no he tratado de subirlo. Y lo que se ha subido anteriormente es así, están ahí, ¿no? Lo voy a tratar de, ahorita sí terminando, creo que editarlo, la presentación, el PPT y enviar la parte teórica, nada más. ¿Ya? Bien, entonces, en 10 minutos empezamos. Ya, doctor, está bien. Gracias, doctor.